Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que para muchos es digno de una telenovela en sí misma. Hablamos de la impactante revelación de Can Yaman, y es que según sus propias palabras, Demet Özdemir lo cambió, y él ha decidido contarlo todo. Sí, han oído bien. El actor turco, conocido por su carisma arrollador y su éxito internacional, ha abierto la puerta a un capítulo muy personal de su vida, y nosotros vamos a desgranar cada detalle para ustedes. Prepárense porque esto promete ser intenso, emotivo y sobre todo, muy revelador. Y antes de que nos adentremos en este fascinante relato, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y se convertirán en parte de nuestra creciente comunidad. Dicho esto, vamos a empezar. La noticia saltó como una bomba, sacudiendo los cimientos de la industria y capturando la atención de millones de fans en todo el mundo. Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones con su talento y su presencia escénica, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos boquiabiertos. Ha hablado de Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkencikus, y ha confesado que ella tuvo un impacto profundo y transformador en él. Pero, ¿qué se refiere exactamente Can Yaman cuando dice que Demet lo cambió? ¿Fue un cambio para bien, para mal, o simplemente una evolución personal? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y las palabras de Can intentan responderla. Para entender la magnitud de esta revelación, es importante recordar la química innegable que existía entre Can y Demet en la pantalla. Su relación en Erkencikus no solo cautivó a la audiencia turca, sino que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Sus personajes Kandibit y Sanemein se enamoraron de una manera tan convincente, tan real, que muchos fans creyeron, e incluso desearon, que esa magia trascendiera de la ficción a la vida real. Y de hecho hubo rumores y especulaciones sobre un romance entre ellos fuera de cámaras. Can Yaman ahora, al hablar de cómo Demet lo cambió, parece validar esa conexión especial que existía, pero lo hace desde una perspectiva más madura y reflexiva. Según las palabras de Can, Demet no solo fue una compañera de trabajo, sino alguien que lo impulsó a ver las cosas de manera diferente, a cuestionarse aspectos de sí mismo y a crecer como persona. Él ha mencionado que antes de conocer a Demet, quizás estaba más enfocado en su carrera, en el éxito inmediato, en la proyección pública, y que ella le enseñó la importancia de la introspección, de la empatía y de conectar con sus emociones de una forma más auténtica. Es como si Demet Özdemir hubiera sido un espejo en el que Can Yaman se vio reflejado de una manera nueva, descubriendo facetas de su personalidad que quizás estaban latentes o que él mismo no se permitía explorar. El actor ha sido bastante específico al detallar cómo se sintió ese cambio. Ha hablado de cómo Demet tenía una manera de abordar la vida, las relaciones y el trabajo que le resultaba inspiradora. Quizás ella le aportó una calma, una serenidad, o una profundidad emocional que él, en su momento de auge profesional, no poseía o no valoraba de la misma manera. Es interesante pensar en cómo dos personalidades tan carismáticas y exitosas interactúan y se influyen mutuamente. La industria del entretenimiento es un torbellino, y tener a alguien que te ancle, que te haga reflexionar sobre quién eres más allá de los focos y los aplausos, es, sin duda, un regalo invaluable. Can Yaman ha relatado que a través de su relación con Demet, comenzó a entender mejor las complejidades de las relaciones humanas, la importancia de la comunicación sincera y la vulnerabilidad. Él mismo ha descrito cómo Demet le ayudó a abrirse, a expresar sus sentimientos de una forma más clara y honesta, algo que en el contexto de una relación romántica, es fundamental. No se trata solo de un cambio en la forma de actuar o de ver el mundo, sino de una transformación interna que impacta en la manera en que uno se relaciona consigo mismo y con los demás. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se conocieron y trabajaron juntos. La fama masiva, la presión mediática, las expectativas de los fans. En medio de todo ese torbellino, tener una conexión genuina con alguien que comparte esa experiencia puede ser un salvavidas. Can Yaman ha insinuado que Demet fue una figura que lo ayudó a navegar esas aguas turbulentas, proporcionándole un apoyo emocional y una perspectiva que lo ayudaron a mantenerse centrado. Es crucial entender que este cambio no significa que Can Yaman se haya convertido en una persona completamente diferente, sino que ha integrado nuevas perspectivas y valores que enriquecen su vida y su visión del mundo.
Ha pasado de ser quizás un actor en la cúspide de su carrera, enfocado en la proyección y el éxito, a ser un hombre que valora más las conexiones humanas, la autenticidad y el crecimiento personal. Y eso en sí mismo es una historia conmovedora. Las declaraciones de Can Yaman también invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, incluso aquellas que son fugaces o que terminan. A veces las personas que pasan por nuestras vidas, aunque sea por un tiempo limitado, dejan una huella imborrable. Demet Özdemir, para Can Yaman, parece haber sido una de esas personas. Él no solo recuerda la etapa profesional compartida, sino el impacto personal y duradero que ella tuvo en su desarrollo. La trayectoria de Can Yaman ha sido meteórica. Desde sus inicios demostró un talento innato y una presencia magnética que lo catapultaron rápidamente a la fama. Sin embargo, el éxito masivo, como bien sabemos, puede ser un arma de doble filo. La constante exposición mediática, la presión por mantener un determinado estatus, las expectativas de millones de seguidores que lo ven como un ídolo inalcanzable, todo ello puede generar un desgaste emocional y una desconexión con la propia esencia. Es en este punto donde la influencia de Demet Özdemir adquiere un matiz aún más significativo. Can Yaman ha elogiado la forma en que Demet manejaba la fama y la presión. Según sus palabras, ella poseía una habilidad especial para mantener los pies en la tierra, para no dejarse arrastrar por el vértigo del éxito y para cultivar un espacio de autenticidad en medio del caos. Esta serenidad y esta capacidad de discernimiento de Demet parecen haber sido un faro para Can. Él ha confesado que en su afán por alcanzar metas profesionales, a veces descuidaba aspectos fundamentales de su bienestar emocional y de su desarrollo personal. Demet, con su ejemplo y su guía, le habría mostrado la importancia de equilibrar la ambición profesional con el autocuidado y la introspección. Es relevante destacar que este cambio, del que habla Can Yaman, no se limita a una simple mejora en su comportamiento o en su forma de interactuar socialmente. Se trata de una profunda reconfiguración de su visión del mundo y de su propósito vital. Ha mencionado que Demet le ayudó a comprender que el verdadero éxito no se mide únicamente por los logros profesionales o la aclamación popular, sino por la calidad de las relaciones que construimos, por la autenticidad de nuestras experiencias y por el crecimiento personal que alcanzamos. Esta perspectiva más holística y humanista de la vida, que Can Yaman parece haber adoptado gracias a Demet, es un testimonio de la influencia positiva y duradera que ella ha ejercido en su vida. Otro aspecto crucial que Can Yaman ha compartido es cómo Demet Özdemir influyó en su forma de entender y vivir el amor y las relaciones. Más allá de la química que compartieron en pantalla, que fue palpable y cautivadora, Can ha revelado que Demet le enseñó el valor de la empatía, de la comunicación abierta y de la vulnerabilidad en el contexto de una relación. En una industria donde las apariencias a menudo priman sobre la autenticidad, la capacidad de Demet para mostrarse genuina y para fomentar esa misma apertura en su pareja fue, según él, un aprendizaje invaluable. El actor ha sido muy claro al expresar que Demet le ayudó a despojarse de ciertas corazas emocionales que, sin él darse cuenta, había construido. Ha confesado que en el pasado le costaba expresar sus sentimientos de forma clara y honesta, o que tendía a idealizar el amor y las relaciones, sin comprender la importancia de los desafíos y de la comunicación constante. Demet, con su paciencia y su comprensión, le habría mostrado que el amor verdadero implica un esfuerzo mutuo, una disposición a entender las diferencias y a trabajar juntos para superar obstáculos. Esta lección de vida adquirida en el contexto de su relación, ha marcado un antes y un después en la forma en que Can Yaman se relaciona con sus parejas y consigo mismo. La confesión de Can Yaman también nos invita a reflexionar sobre el papel de las personas que entran en nuestras vidas y, a pesar de que el tiempo o las circunstancias nos separen, dejan una huella imborrable. No todas las relaciones tienen que ser eternas para ser significativas. A veces, un encuentro fugaz o una etapa compartida pueden ser catalizadores de un profundo crecimiento personal. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la experiencia de trabajar juntos en Erkencikus y la conexión que surgió de ella parecen haber sido un punto de inflexión para el actor. Es importante subrayar que Can Yaman no está presentando esta revelación como una simple anécdota romántica. Más bien, está compartiendo un proceso de autodescubrimiento y evolución personal que fue impulsado por la influencia de Demet. Su objetivo es transmitir la magnitud de cómo una persona puede impactar positivamente en el desarrollo de otra, llevándola a alcanzar su máximo potencial y a cultivar una versión más plena y auténtica de sí misma. En el ámbito de la industria del entretenimiento, donde la imagen pública a menudo eclipsa la realidad individual,
las declaraciones de Kanyaman cobran especial relevancia. Nos recuerdan que detrás de las cámaras y de los personajes icónicos, existen seres humanos complejos con sus propias luchas, sus anhelos y su capacidad de aprendizaje. La honestidad de Khan al compartir este aspecto tan íntimo de su vida es admirable y genera una conexión aún más profunda con su audiencia. Kanyaman ha enfatizado que este cambio lo ha hecho una mejor persona, más consciente, más sensible y más equilibrado. Ha mencionado que gracias a Demet, aprendió a valorar más las pequeñas cosas, a ser más paciente y a comprender mejor las emociones de los demás. Estos son atributos que sin duda son valiosos en cualquier aspecto de la vida, y más aún en la esfera pública donde la imagen y la percepción juegan un papel tan importante. La madurez y la reflexión que proyectan sus palabras sugieren que ha interiorizado estas lecciones de una manera profunda y duradera. Es importante también mencionar que este tipo de revelaciones vienen cargadas de emociones, tanto para quien las cuenta como para quien las escucha. Kanyaman al compartir esto se expone, se muestra vulnerable, y eso siempre genera una conexión especial con la audiencia. Nos permite verlo no solo como el ídolo de masas que es, sino como un ser humano que, como todos nosotros, aprende, evoluciona y se ve afectado por las personas que lo rodean. La audacia de exponer su crecimiento personal de esta manera habla de una madurez que trasciende su carrera actoral. En resumen, Kanyaman ha revelado que Demet Özdemir tuvo un impacto transformador en su vida, ayudándolo a crecer como persona, a ser más consciente de sus emociones, a valorar más las relaciones humanas y a desarrollar una perspectiva más profunda y equilibrada de la vida. No se trata de un simple romance o de una aventura pasajera, sino de una influencia significativa que moldeó su camino personal y profesional de una manera positiva y duradera. Es una historia de crecimiento, de aprendizaje y de la poderosa huella que una persona puede dejar en otra. La forma en que él describe este impacto sugiere que Demet Özdemir no fue solo una compañera de set, sino una catalizadora de su evolución interior, un elemento clave en la construcción de la persona que es hoy. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un recorrido por las emotivas y reveladoras palabras de Kanyaman sobre el impacto que Demet Özdemir tuvo en él. Espero que hayan encontrado esta exploración tan fascinante como yo. Estas historias nos recuerdan que, más allá de la fama y el glamour, todos somos seres humanos en constante evolución, moldeados por nuestras experiencias y las personas que cruzan nuestro camino. La forma en que Kanyaman articula este cambio, centrándose en el crecimiento personal y la autoconciencia, ofrece una visión esperanzadora sobre la capacidad humana para transformarse a través de las conexiones significativas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este análisis. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kanyaman? ¿Creen que las relaciones, incluso las que terminan, pueden tener un impacto tan profundo en nuestro crecimiento? ¿Consideran que este tipo de influencias son esenciales para la madurez personal de las figuras públicas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista enriquecen nuestra comunidad y nos impulsan a seguir explorando temas de interés. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Su apoyo es un motor para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Ampliar el alcance de estas conversaciones es siempre beneficioso. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.